que es la unidad número 8, que es sobre planificación, monitoreo y control. Cuando estamos hablando de lo que es el diseño de un proyecto, necesitamos realizar lo que es la planificación detallada del mismo, por lo que elaboramos lo que es un plan operativo. El mismo involucra lo que son las actividades y los responsables de ejecutarlas. Y para poder desarrollarlo utilizamos lo que es la estructura de desglose del trabajo. ¿Cuándo realizamos este plan operativo? Bueno, en la unidad 1, cuando vimos lo que es la metodología del PMI, vimos que establece 5 grupos de procesos. En la iniciación, lo que vamos a hacer es determinar el alcance preliminar del proyecto, ver qué situación o qué situación vamos a abordar, identificamos los involucrados y realizamos el análisis del mismo. Luego, en la planificación es donde vamos a realizar propiamente el plan operativo. A partir, como dije, de lo que es la estructura de desglose de trabajo, lo que vamos a hacer es dividir cada entregable o actividad en pequeños paquetes de trabajo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve primero para poder identificar todos los entregables que pertenecen al proyecto. Después lo que podemos hacer es asignar lo que es el responsable de realizarlos, para que no estemos todos realizando todo y que sea un caos, poder darle una duración a cada tarea y una duración óptima, perdón, para no destinarle ni tiempo de más ni de menos, poder estimar los costos de cada actividad y así poder controlarlas de manera eficiente. Ahora a continuación va a seguir mi compañera Natalia explicando lo que es la planificación del tiempo. Hola, ¿qué tal? Bueno, en la etapa de planificación se realiza la planificación del tiempo. Y para poder ejecutar esta planificación se deben realizar 5 pasos que se relacionan todos entre sí. El primer paso consiste en definir las actividades, luego, una vez definidas las actividades, tenemos que secuenciarlas, luego tenemos que estimar cuáles son los recursos que van a necesitar esas actividades, cuál va a ser la duración y como último paso tenemos que desarrollar lo que es el cronograma de las actividades. Bueno, se tienen que definir las actividades o las tareas que se van a necesitar. ¿Para qué? Para poder desarrollar lo que son los entregables del proyecto y también se van a tener que determinar lo que son los eventos significativos. Una vez definidas las actividades, lo que se hace es secuenciarlos. Esto es ordenarlas para que podamos realizar el trabajo. Y existen 3 precedentes para poder ordenar estas actividades. La primera son los obligatorios o naturales, que estos son aquellos que se basan en las características propias del trabajo. O sea, se necesita que se hagan una atrás de la otra dependiendo de lo que es el trabajo. Por ejemplo, en el caso de un diario es necesario que primero se haga el diseño del contenido y luego la impresión. No hay forma que se haga al revés. Como segunda precedencia están las discrecionales, que tienen que ver con las buenas prácticas del equipo de trabajo. Esto es que el equipo de trabajo determina qué es lo que se va a hacer primero, qué es lo que se va a hacer después, dependiendo de los recursos, los costos o la experiencia que tengan, y ellos saben que de esa forma va a salir bien. Y después están las externas, que son aquellas que tienen un impacto en el proyecto, pero están fuera del control del equipo de trabajo. Una vez que se haga el listado de las actividades y la determinación de las precedencias, lo que se puede elaborar es el diagrama de red, que se puede ver gráficamente lo que son las secuencias de las actividades y todas las relaciones que hay entre una y otra. Ahora va a continuar Jan. Bueno, como tercera etapa de la planificación del riesgo tenemos la estimación de los recursos de las actividades. Lo que se tiene que hacer en esta etapa es determinar qué recurso vamos a necesitar para llevar a cabo cada actividad y también ver qué cantidad necesitamos de los mismos. Los recursos pueden ser personas, que hay que tener en cuenta las capacidades y habilidades de cada una, como para saber si utilizamos cierta persona como recurso para cierta actividad o no. También maquinarias, insumos, entre otros. Es muy importante también en esta instancia tener en cuenta la disponibilidad de dichos recursos, ya que esto afecta directamente a la planificación final del proyecto. Es decir, que es recomendable armarse un calendario de disponibilidad de cada recurso necesario para realizar cada actividad para luego evitar posibles retrasos e inconvenientes. Como cuarta etapa tenemos la estimación de la duración de las actividades.
O sea, cuántos periodos de trabajo necesito, sumado a los recursos que ya calculé anteriormente, para culminar una actividad. En este sentido, hay algunas herramientas muy útiles que nos pueden ayudar para hacer la estimación. Una es el juicio de expertos, que es contratar a un experto que haya tenido experiencia y haya trabajado en proyectos similares, así mediante su juicio y experiencia nos puede llegar a decir cuánto va a durar cada actividad. La ventaja de esta opción es que es fácil, no es costosa, pero la desventaja es que quizás es más inexacta que lo que podría llegar a ser una estimación matemática. Después tenemos una estimación paramétrica, que mediante la combinación de datos históricos y variables relevantes para el proyecto, se construye una relación estadística que determina la duración de las actividades. Y por último, el método PERT, que determina un rango aproximado de duración. Es decir, para cada actividad se establece una duración probable, una pesimista y una optimista, en base al análisis de diferentes escenarios y diferentes variables. Una vez que ya tengo estos datos y mediante un cálculo matemático, es que se calcula la duración esperada. Ahora va a seguir Sabri. Bueno, la última actividad de la planificación del tiempo es el desarrollo del cronograma, ¿sí? Bueno, para esta parte de esta etapa necesitamos nutrirnos y retroalimentarnos de todos los procesos anteriores que dijeron las chicas y detallaron, ¿sí? Bueno, a partir del desarrollo del cronograma consta de que vamos a tener que poner para cada actividad, definir la fecha de inicio y de finalización para cada una de las actividades, en cuanto o en función al orden, la duración, los recursos disponibles y las restricciones. Por otro lado, una de las herramientas más utilizadas es el camino crítico, mediante el cual, una vez que tenemos detalladas las actividades, con las fechas de inicio, todos los datos que necesitamos, se hace como una red, un diagrama de red, en donde van a estar todas las actividades relacionadas por diferentes caminos. Lo que tenemos que analizar, ahí tenemos los tiempos, entonces se analizan los caminos posibles y el tiempo de estos caminos, para así poder llegar a el camino crítico, definir cuál es el camino crítico. Lo que vemos en pantalla es, bueno, para hacer este diagrama de red necesitamos tener esta información para cada como nudo, núcleo, no sé cómo llamarlo, de esta red, ¿no? En donde, bueno, es esta información que precisamos tener a la hora de tomar decisiones, que es la fecha de inicio, la duración de la actividad, la fecha de fin, lógicamente el nombre de la actividad, bueno, la holgura, la fecha de inicio tardía y la fecha de fin tardía. Bueno, ahora sigue Rosita, que nos va a explicar esto mucho mejor, más detalladamente. Hola, buenas tardes. Bueno, comienzo. Para explicar el diagrama de red, como dijo Sabri, vamos a primero necesitar las fechas de inicio y de finalización temprana. Que estas, como vemos en el diagrama, se van a calcular teniendo la fecha de inicio y sumándole la fecha de la duración de la actividad. Luego se van a ir sumando las siguientes actividades teniendo en cuenta cuál fue su precedente. En este caso sumaron las actividades 2, 3 y 4 y cuando vimos más arriba vemos más arriba que la actividad que las precede es la actividad número 1. Luego vamos a seguir con las fechas de inicio y finalización tardías. Para realizar esto, lo que vamos a hacer es el camino inverso al que hicimos recién. Lo que sí vamos a tener en cuenta en este paso es la fecha de finalización del proyecto. Vamos a suponer que en este proyecto la fecha de finalización es, como dice ahí en la actividad número 8, el 7 de febrero. Entonces, esa fecha no la podemos mover. Si miramos la fecha de actividad número 7, esa arranca el 14 de enero y termina el 18. Pero si vemos la actividad número 8, que es la que le sigue, arranca el 25. Por lo que podemos decir que la actividad número 7 en realidad podría terminar el 24 de enero. Y lo que nos hace
lo que nos permite esta fecha es que la actividad sigue de la misma forma sin modificar la fecha de finalización del proyecto. Con la fecha de inicio vamos a hacer lo mismo que con la fecha de finalización. Ahora bien, si tomamos la diferencia entre la fecha de inicio temprana y la fecha de inicio tardía, lo que nos va a dar la holgura. Y que esta es la cantidad máxima de tiempo que podrían excederse las distintas actividades sin extender el plazo del tiempo estimado del proyecto. Una vez que hicimos todo eso, lo que vamos a determinar va a ser el camino crítico. Y que este camino va a ser el compuesto por todas las actividades que, en caso de que se atrasen, van a atrasar también la fecha de finalización. En este caso, en el ejemplo que tenemos, el camino crítico está conformado por las actividades 1, 4 y 8, porque además son las que duran mayor día. Lo que podemos decir también es que las actividades que se encuentran dentro del camino crítico tienen una holgura igual a 0. Si podemos pasar de pantalla. Por lo tanto, el camino crítico nos va a determinar la duración del proyecto, cuál es el camino más largo, o sea, el de mayor duración, cualquier atraso en cualquiera de las tareas del camino crítico va a impactar sí o sí en la fecha de finalización de este proyecto. Va a estar compuesto por actividades con holgura nula, no necesariamente hay un único camino crítico, y cuantos más caminos críticos hay, mayor va a ser el riesgo que va a tener este proyecto. Ahora sigue André. Hola a todos. Bueno, yo voy a empezar a explicar lo que es el diagrama de Gantt y lo que es la técnica para la nivelación de recursos. El diagrama Gantt sabemos que es una herramienta, bueno, también se llama lo que es gráfica de barras y se utiliza tanto para estipular cuánto tiempo me va a llevar a mí a hacer un proyecto, qué actividades y la secuencia en la que se van a realizar cada actividad. Y por otra parte, lo que es la técnica de nivelación de recursos se va a utilizar justamente para los casos, en realidad para todos, se podría usar, para todos aquellos casos que tengan recursos limitados, ¿no? Y se los usa en complementación. La siguiente diapositiva, Ro. Bueno, para poder explicar cómo se complementan ambas herramientas, bueno, acá usamos un ejemplo sencillo, básico, ¿no? Hay que tener en cuenta que ambas se utilizan de una manera más compleja y con herramientas informáticas más avanzadas. Así que bueno, el siguiente ejemplo práctico tiene como dos restricciones. Tenemos en cuenta que para un determinado proyecto, ningún periodo de tiempo va a poder tener más de 5 recursos asignados. Y la segunda restricción, que es ninguna actividad podrá tener asignados más de 4 recursos al mismo tiempo en un determinado periodo de tiempo. Ahora, vamos a ver después un Gantt, que lo que hay que destacar de ahí es que vamos a tener que las actividades A, C, D y F van a determinar el camino crítico, luego las actividades B y E van a tener algo de holgura, y vamos a tener en cuenta que en los meses 3, 8, 9 y 10 se van a violar la primera restricción de esta empresa o de este proyecto que estamos imaginando. Mientras que la actividad D va a estar empleando como más de 4 recursos, por lo tanto va a estar violando lo que sería la segunda restricción. La siguiente row. Bueno, ahí tenemos lo que sería primero nuestro diagrama de Gantt. Tenemos las columnas de las actividades, las predecesoras, la duración, y tenemos las columnas correspondientes a los meses. En estas columnas, bueno, graficamos lo que es el Gantt, ¿no? Sabemos que tenemos la actividad A, dura 3 meses, comienza del primer mes, que, bueno, no lo especifica ahí, obviamente, por términos de que no entraba en toda la consigna, pero empieza el primer mes. Y bueno, ahí pintamos lo que serían los primeros 3 meses. Hacemos lo mismo con la actividad B, que empieza en el mes 3 hasta el mes 5, tiene una duración de 3 meses. Hacemos lo mismo con la C, hacemos lo mismo con la D, hacemos lo mismo con la E y con la F. Algo que quiero destacar es que las celdas no están pintadas diferente por cualquier otro motivo. Simplemente tiene una justificación. Y es que, por ejemplo, ya dijimos que tanto la actividad A
C, D y F van a determinar o forman parte de lo que es el camino crítico. Mientras que la B y la E ya dijimos que tienen holguras que se pueden ver visualizadas en las celdas que están en gris y que tienen un distinto color. Ahora, algo más que quiero explicar del Gantt que está ahí es que esos números que están dentro de cada actividad y dentro de los meses son los recursos que nosotros asignamos. Quiero destacar, y vuelvo a destacar esto, que esto es un ejemplo sencillo, que la realidad es que para una empresa y para proyectos cada vez más complejos se utilizan herramientas, o sea, se utiliza esto, pero con herramientas más avanzadas y mejor, y que funciona de distinta manera. Entonces ya dijimos que, bueno, por ejemplo, para la actividad A sabemos que en el primer mes tiene asignado 2 recursos, el segundo 3, el tercer mes 3, ¿no? Y así con todas las actividades. Y vamos a ver también, ya como dijimos antes, pero para repasar, es como que, vamos a decir que las actividades 3, 8, 9 y 10 violan lo que es la primera restricción, que es justamente que, que un periodo de tiempo no puede tener más de 5 recursos asignados. Y por otra parte vamos a destacar la actividad D, que viola la segunda restricción, que decía que una actividad no puede tener asignado más de 4 recursos en un periodo determinado de tiempo. Bueno, ahora una vez que hicimos el Gantt, tenemos que pasar a hacer el histograma de recursos. Este histograma se puede hacer sencillamente, y acá tenemos en cuenta que los recursos son como que son sencillos, es un ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué hacemos en este histograma? Empezamos a pintar las celdas. Esto se puede hacer tranquilamente en un Excel. Por ejemplo, si en el mes 1 tengo 2 recursos, lo que voy a pintar es justamente las 2 celdas verdes que son de recursos. El segundo mes son 3. A continuación, bueno, pinto las 3 celdas de verde. Y ahí vemos cómo en el mes 3, 8, 9 y 10, justamente se presenta que hay una desnivelación de recursos. No sé si se llega a apreciar bien, pero calculo que sí, yo lo veo bien. Que en el mes 5 nosotros pusimos como un límite, que son justamente que no se puede asignar más de 5 recursos en un mismo periodo de tiempo. Entonces ahí vemos que hay una desnivelación en cuanto a la asignación de recursos para nuestro proyecto. Así que, ¿qué procedemos a hacer? Siguiente, Ro. Ok, gracias. Bueno, después aplicamos lo que es el método de Resource Leveling con lo que es la segunda restricción. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a atacar lo que es la segunda restricción, ¿no? Y vamos a atacar lo que serían las actividades del camino crítico. ¿Por qué lo hacemos? Porque supongamos que nuestro proyecto tiene recursos muy limitados, ¿no? Entonces, nuestra prioridad va a ser centrarnos en nuestros recursos, en que no podemos desperdiciar y que tampoco podemos adquirir más, ¿no? Así que lo que hacemos es, aplicamos, bueno, el método Resource Leveling, que consiste en que, por ejemplo, lo que sería la actividad D, que forma parte del camino crítico, como vemos en el primer cuadro, sabemos que tiene para el mes 6, 7, 3 recursos asignados. Para el mes 8, 9 y 10, 5, 6, 6 recursos asignados. Y lo que vamos a hacer acá no es que vamos a restar recursos ni vamos a sumar, sino que lo que vamos a hacer es distribuirlos mejor. Escucha un ruido. Ro, silencia tu micrófono. Gracias. Anda al anterior. Gracias. Bueno, entonces lo que hacemos ahí con la actividad D es distribuir mejor los recursos, ¿no? Y ahí vemos, o sea, no sacamos recursos, tampoco nada, los asignamos a otro lugar, simplemente usamos la misma cantidad de recursos, solamente que distribuyéndolo mejor. En este caso, lo que voy a destacar es que la actividad D va a ampliar su duración, por lo cual el camino crítico va a ampliar su duración a un mes, y ahí se ve en el mes 13, ¿no? Eso ocurre porque, bueno, la empresa o el proyecto en realidad versará siempre sobre los recursos limitados que yo tengo. Entonces, una vez hecho este último cuadro, que fue la mejor distribución de los recursos de la actividad D, procedemos a hacer lo que es el gráfico del histograma de recursos. Siguiente.
Ahí, una vez que hicimos, bueno, ese cuadro, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, la actividad 1 tiene 2 recursos, pintamos esas 2 celdas de verde, las del primer mes, en el histograma de recursos, así, 2. La segunda 3, la tercera son 7, ¿no? Y así con todas las demás meses. Acá volvemos a ver que sigue desnivelada la asignación de recursos, por lo cual tenemos que seguir a la siguiente etapa. Siguiente. Bueno, esto sería lo que es aplicar el método de Resource Smoothing, ¿no? Y ahí volver a cambiar el Gantt, por decirlo así. Esta vez lo que vamos a hacer es atacar la primera restricción y atacar lo que serían las actividades que tienen holgura. Para eso, lo que voy a hacer es modificar también lo que es la asignación de recursos, tanto en la actividad B como en la actividad E, que tenían holguras, y lo que hago es no sacarle recursos, no sumarle recursos, sino distribuirlos mejor. Entonces lo que hago es distribuirlos mejor. Acá se ven en el segundo gráfico lo que es el método de Resource Smoothing. Y bueno, ya una vez distribuido mejor, volvemos a hacer nuestro gráfico del histograma de recursos. Siguiente. Y ahí ya podemos visualizar que tenemos una buena asignación de nuestros recursos. Esto es un ejemplo sencillo. En este caso, lo que estamos viendo es que el proyecto simplemente tiene recursos limitados. Estamos viendo que también entre alargar lo que sería la duración del proyecto y los recursos limitados que tengo, obviamente le dieron prioridad a lo que son los recursos. Y acá ya tenemos la nivelación de recursos y bueno, ahora en cuanto a lo que es planificación de costos, sigue mi compañera Rocío. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar de la planificación de costos. Bueno, la planificación de costos está compuesta por 2 procesos. El primero es estimar los costos y el segundo es determinar el presupuesto. En cuanto a la estimación de costos, podemos decir que consiste en determinar el valor monetario de los recursos que se necesitan para poder completar cada una de las actividades y entregables del proyecto. Los insumos más importantes son tanto el DDT como el cronograma de actividades. Para poder llevar a cabo este proceso, se pueden utilizar cualquiera de estas 2 técnicas. Una es la descendente, que consiste en la asignación de una proporción del costo total del proyecto a cada paquete de trabajo. Y también está la otra técnica, que es la ascendente, sería inversa a la anterior y es mucho más precisa, ya que se estima el valor de cada paquete de trabajo hasta obtener el costo total del proyecto. Como importante dentro de lo que es la estimación de costos, podemos decir que esta se tiene que ir refinando a lo largo de la vida del proyecto. Las características que tiene que tener una estimación para considerarse buena es que tiene que ser auditable, es decir, que se pueda verificar por un tercero, que sea precisa, exacta, es decir, que no incurra a sobreestimaciones para cubrirse y que sea confiable, es decir, que dependa de información que ha sido documentada. Hay que tener en cuenta todas las cuestiones que estén relacionadas con la calidad del proyecto y del producto, como ser los costos de no conformidad, que son los costos asignados a los precios que se tienen que pagar por no cubrir con la calidad que requiere el producto, como ser garantías o retrabajo, y los costos de conformidad o calidad, que serían los que definen el valor de los esfuerzos que se hacen para anticipar los defectos o problemas que puede llegar a tener el producto o servicio que se ofrece. Bueno, a continuación sigue mi compañera Cintia con el segundo proceso de la planificación de costos, que sería la determinación del presupuesto. Bueno, en este ejemplo que ahora estamos viendo en pantalla, lo que podemos ver más que nada que en el margen izquierdo se encuentran las distintas herramientas que fueron nombrando mis compañeras anteriormente. Como se puede ver, todo esto sirve para armar el proyecto y se van unificando en la línea del medio, donde está la de estimar los costos y determinar los mismos, para poder hacer el presupuesto.
Por lo tanto, luego de estimar los costos, como nombró mi compañera Rocío, nos vamos a encontrar con esta segunda fase, que es la de determinar el presupuesto. Más que nada consiste en la sumatoria de los costos estimados de las actividades individuales y de los paquetes de trabajo, que van a servir para establecer el presupuesto y también llamado, si no, la línea de base. Los presupuestos del proyecto son aquellos que constituyen los fondos que van a estar autorizados para poder ejecutar nuestro proyecto. Por otra parte, en la siguiente filmina vamos a ver que cuando armamos el presupuesto tenemos que tener en cuenta también la conformación de las reservas, que estas se dividen en dos, que son las que son de contingencia y las que son las de gestión de proyecto. Las de contingencia tienen que ver justamente con son asignaciones monetarias, pero lo que van a hacer es, se van a utilizar más que nada para los riesgos que fueron detectados o identificados en el análisis de riesgo que más adelante van a explicar mis compañeras. Y la segunda, que es la de gestión del proyecto, que tiene que ver más que nada con aquellos que son impredecibles, que no se pueden identificar, más que nada debido a lo que es su naturaleza y todo, o el cálculo propiamente dicho. A continuación, mi compañera Yelem va a pasar a explicar la planificación de riesgos. Hola, buenas tardes. Como dijo mi compañera, voy a hablar de la planificación del riesgo. Y la misma consta de 5 pasos. El primer paso es planificar la gestión de riesgo, identificar los riesgos, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo y las respuestas a los riesgos. El primer paso, que es la planificación de la gestión de riesgos, acá vamos a definir los recursos con los que vamos a contar, cómo se van a comunicar esos riesgos y también definen las herramientas y métodos que se van a utilizar en la identificación de los riesgos. Estas herramientas va a ser el FODA o las tormentas de ideas. Como dije anteriormente, serán utilizadas en el próximo paso. La identificación de los riesgos se va a realizar durante todo el proyecto, ya que en el ciclo de vida del mismo puede haber un cambio de contextos. Este da como resultado el registro de riesgo, el cual va a haber una mención de las causas, los eventos derivados, los efectos e impactos detectados en el proyecto y las respuestas que vamos a dar a esos riesgos. A continuación va a seguir Victoria con el análisis cualitativo. El análisis cualitativo se encarga de evaluar las prioridades de los riesgos identificados. Se usa la probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto que se tiene sobre los objetivos del proyecto si estos se presentan, y factores como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización. Esto permite optimizar la gestión del proyecto priorizando los riesgos más relevantes. En base a esto, para cada riesgo en particular, la siguiente, Rob, se realiza una evaluación de la probabilidad de que se materialice y una estimación de la importancia del riesgo. Se elaboran 2 cuadros, uno es la probabilidad de ocurrencia, en donde se le asigna un valor numérico de que tenga esa frecuencia, como puede ser excepcional, posible, probable, entre otros, y otro cuadro con los posibles impactos económicos. En base a eso, después se elabora una matriz doble entrada, en donde se refleja el impacto y la probabilidad de ocurrencia. Y para cada riesgo se elabora, se le asigna si es medio, bajo o alto. Es importante darle respuesta a estos riesgos y bueno, ahora sigue el análisis cuantitativo con Aina. Bueno, buenas tardes. En la cuarta etapa de la planificación de riesgo es el análisis cuantitativo, del cual a partir de los riesgos más relevantes y priorizados según el análisis cualitativo que mencionó mi compañera, en esta etapa lo que vamos a hacer va a ser asignar un valor monetario al impacto provocado por el riesgo y un valor de ocurrencia en porcentaje a la probabilidad de materialización del riesgo. Ahora, para realizar este análisis tiene bastantes herramientas. Algunas de ellas son herramientas de sensibilidad, el valor monetario esperado, el BME, el método PERT, el árbol de decisión y simulación Monte Carlo. Bueno, el análisis cualitativo se determina los riesgos que merecen una respuesta, el nivel de exposición del proyecto, la reserva de costo y tiempo y la probabilidad cuantificada de los riesgos. Bueno, para finalizar, vamos a utilizar el valor monetario esperado,
para poder analizar cuantitativamente el riesgo. Acá lo que vamos a hacer va a ser suponer que una actividad tiene una probabilidad del 20% de probabilidad de atrasarse 5 días, a lo que implicará un costo adicional de 10.000 pesos. Esta probabilidad de atrasarse 5 días es una probabilidad que cubra riesgos. Y después, el costo adicional que se implica es porque es este costo el que van a enfrentar los riesgos. Entonces, el BME lo que surge es aplicar la probabilidad al monto adicional, o sea, 10.000 pesos por el 20%. Esto va un total de 2.000. Estos cálculos sirven para calcular la reserva de contingencias que se va a utilizar para estos riesgos conocidos, de forma tal que se puedan ser incorporados al presupuesto del proyecto. Bueno, ahora continúa mi compañera Ludmila con la quinta etapa. Bueno, buenas tardes. El último punto consiste en la respuesta a los riesgos. La respuesta a los riesgos va a tener que ver con el impacto que van a tener finalmente los riesgos identificados, ya sean alto, medio o bajo. En este punto lo que se hace es desarrollar estrategias para el abordaje de estos riesgos y generar además planes de contingencia. La idea es que el plan de contingencia no sea más costoso que el riesgo que llegara a ocurrir en su momento. De acuerdo al nivel de alto, medio o bajo de los riesgos, existen 4 estrategias genéricas para dar respuesta a estos riesgos. Estas son: la primera consiste en evitar, que significa eliminar por completo el riesgo identificado. Es decir, eliminar directamente la actividad que me genera riesgo o directamente dar de baja el proyecto antes de empezarlo. Bueno, la segunda consiste en transferir, que significa trasladar a un tercero el riesgo identificado. El ejemplo típico de esta estrategia es la contratación de un seguro. La tercera estrategia consiste en mitigar, que significa determinar acciones para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o del impacto sobre el proyecto. Y la última estrategia es la de aceptar, que significa que sabemos que no tenemos cómo evitar el riesgo, pero debemos convivir con él. Entonces, hay 2 tipos de aceptación. Puede ser la aceptación pasiva, que significa atender el riesgo en el momento en que surja, o la aceptación activa, generando reservas de contingencia. Bueno, hasta acá nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos.